estamos de regreso en Jóvenes en TV, como lo prometimos, habiendo recorrido ya un buen trecho en este mar de reflexión y construcción de conocimiento, como dice nuestra amiga Pamela. En esta ocasión vamos a hablar de las musas, esta figura femenina que inspira y da ideas a los grandes, poderosos y adorables artistas. Hombres, por supuesto. Hablaremos de cómo esa figura idealizada en realidad ha quitado protagonismo al género femenino. Abordaremos la otra cara de la moneda, es decir, la de los cánones de belleza a través del tiempo. ¿Sabías que en la antigua China, 1000 años antes de Cristo, los pies diminutos de las mujeres eran considerados lo más hermoso del mundo? Les obligaban a ponerse zapatos de madera desde muy niñas para que los pies no les crecieran. Después no podían ni caminar. Miles de mujeres sufrieron esta tortura, engañadas porque ese era el ideal de belleza femenino. En realidad, se trataba de una trampa para que permanecieran más tiempo sentadas, haciendo trabajos manuales. ¿Te suena algo parecido con los zapatos de tacón? ¿Corsé? ¿Sostén? ¿Ceñidor? ¿Uñas largas? La historia de la humanidad está repleta de casos como estos, donde los atributos que se esperan de las mujeres atentan muchas veces en contra de nuestra salud física y mental. ¿Cómo podemos resignificar a la mujer como una persona libre y dueña de sus diseños, proyectos, de sus ideas y propuestas con relación a su naturaleza, a su cuerpo, a sus propias elecciones? ¿Musas? No, gracias. Para empezar, ¿qué es una musa y cómo surgió esta figura mitológica? Aproximadamente en el año 700 a.C., Hesíodo, uno de los poetas de la antigua Grecia, escribió la Teogonía, donde relata el origen de los dioses griegos. Zeus, el padre de los dioses y del hombre, se unió a Mnemósine, la diosa de la memoria, y tuvieron 9 hijas, las musas. Ellas, según los griegos, eran las encargadas de inspirar y alabar las grandes obras, ofreciendo a los hombres la sustancia del arte. Había musas de la belleza, la poesía, la música, la danza, la historia, los cantos sagrados, la ciencia y la astronomía. Con el tiempo, los artistas de muchas épocas se inspiraban en mujeres y las llamaron sus musas. Aunque parece un gesto halagador, anula o devalúa la personalidad real de la mujer a la que se refieren. Las musas eran una figura en blanco, sobre la que los artistas proyectaban sus fantasías e idealizaciones. Algunas veces se les pinta sumisas ante el genio masculino, otras caprichosas y distantes, o seductoras y siempre disponibles. No solo el arte relegaba a la mujer a un papel secundario. Lo mismo pasó en la ciencia, donde muchas tuvieron que desarrollar sus talentos a la sombra de los hombres, perder el crédito por sus hallazgos y descubrimientos y conformarse con lo que un género lleno de privilegios les concedía. En la esfera privada, el papel secundario femenino era tan bien visto que hasta existía un dicho popular: detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Detrás. No es precisamente un lugar de paridad. Vayamos a una cápsula sobre qué es el feminismo, con la opinión de Patricia Castañeda, doctora en antropología e investigadora de la UNAM. El Glosario para la Igualdad de Género de la UNAM, en el apartado de Derechos Humanos de las Mujeres, señala que las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia y de discriminaciones de cualquier tipo, a un sistema social en el que no existan relaciones desiguales de poder basadas en el género, a ser valoradas y educadas sin estereotipos de conductas y prácticas basadas en conceptos de inferioridad y subordinación entre los sexos. Sin embargo, la publicidad, la moda, los medios digitales y de entretenimiento ponen énfasis en ciertos tipos de cuerpos e imponen sus ideas sobre lo que debe ser la belleza física. Esto conduce a la cosificación sexual de la mujer, que implica concebirla como un objeto, un producto,
La cosificación implica el total despojo de su humanidad, de sus habilidades intelectuales y emociones. La Universidad de Stanford señala varios rasgos específicos de la cosificación sexual, entre los que se encuentran: 1. Usar a las mujeres como herramientas desechables para obtener placer sexual o éxito comercial. 2. Tratar a las mujeres como personas sin autonomía, incapaces de tomar decisiones propias. 3. Considerar a las mujeres como objetos intercambiables que pueden ser comprados o vendidos. 4. Ignorar o devaluar las emociones, los deseos y los pensamientos femeninos por considerarlos inferiores o fuera de lugar. El día de hoy nos encontramos con Sandra Álvarez Hernández. Ella es doctora en literatura comparada, maestra en historia del arte y realiza actualmente su estancia postdoctoral. La tradición clásica y el renacimiento italiano son su especialidad. Lectora, escritora, traductora y viajera. Bienvenida, Sandra, muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal, Pau? Muchas gracias a ti. Sandra, el día de hoy vimos la historia de Zeus y de cómo surgieron estas musas. Entonces, ¿cómo crees que ha evolucionado la figura de las musas puestas como estas mujeres que inspiran a los hombres? Pues mira, realmente está desde el inicio del origen de la literatura griega. Invocar a la musa al comenzar a recitar era como una tradición, ¿no? Los poemas homéricos, como la Ilíada y la Odisea, empiezan con Homero invocando a las musas, ¿no? Nárrame, oh musa, ¿no? Y era como una especie como de ayuda para poder hacer el contenido del poema. Además de Homero, también al inicio de la literatura griega está Hesíodo, y Hesíodo cuenta la teogonía. Él va a contar la historia del surgimiento de todos los dioses y las diosas, y justo empieza diciendo: ese día que en el monte de Licón me encontré a las musas, ¿no? A final de cuentas él era un humano común y corriente, pero tuvo como esta fortuita encuentro con las musas, y entonces puede narrar esta historia y esta genealogía que es alucinante. Y se va a volver como un motivo común. Más tarde, como la épica griega se volvió el modelo de la literatura, pues todos los poetas posteriores van a imitar a Homero. La Eneida empieza invocando a las musas, las argonáuticas empiezan invocando a las musas, y así sucesivamente. Se va a volver como un lugar común. Invocar a la musa cada vez que quieres empezar un poema o cada vez que vas a empezar como una parte difícil del poema, ¿no? Como por ejemplo cuando Homero narra todas las naves de los aqueos y de los griegos, tiene que pedirle ayuda a la musa. O cuando Virgilio quiere contar la historia de Roma, tiene que pedirle como esa ayuda a las musas. Y entonces estas musas llegaban como al auxilio de estos poetas y se vuelve como este lugar común. Más adelante ya nos vamos a encontrar con otros poetas que empiezan a jugar más con la idea de la musa, ¿no? Como por ejemplo Ovidio. Ovidio va a utilizar a las musas en algunas obras en el sentido tradicional, y en otras, como en sus Amores, va a hablar de esta musa que ya no es solamente ese ente o ese ser divino, sino ya va a tener un nombre, ¿no? Es Corina, que realmente Corina no queda claro que sea el nombre de una muchacha, porque en griego quiere decir tal cual eso, doncella o muchachita. Pero entonces ya le va a dar como un aspecto físico, y ya va a ser una muchacha muy particular que a él le gustaba y él la pretendía, pero ya no le hace caso, y empieza como a mutar esta idea de la musa, y la empezamos ya a confundir entre desde estas musas que tienen que ver con la memoria y con Zeus, y ya como tal un objeto, ¿no? O una mujer ya física a la que te inspira, que te enamora, que te hace crear. Y de ahí ya podríamos saltar, por ejemplo, a un Dante escribiéndole a su Beatriz, o a un Petrarca hablando de Laura, y se va a volver como este motivo muy común de pensar en estas musas como estos seres que te inspiran, que se aparecen y que eran como indispensables para el poeta, ¿no? Nos cuesta trabajo a veces imaginarnos al poeta sin la musa, quién lo inspiró, y que además es algo muy común, ¿no? Ya el mismo Platón va a hablar también de las musas, y para él la musa era como, por una parte era esta divinidad, pero es como una especie de locura. Cuando Platón habla de la musa, habla de estos arrebatos creadores, que tampoco era algo positivo, podía ser algo negativo,
porque entonces Platón dice, si estos son como unos arrebatos divinos, entonces tal vez los poetas no son tan talentosos, ¿no? Sino que es como una especie como de locura, de trance, y él va a abogar más por los poetas que pueden hacerlo sin esa interrupción divina. Pero va a haber también como esta idea el influjo de las musas como una especie de locura creadora, y que a lo largo de la historia se lo hemos achacado a los artistas, ¿no? Nos imaginamos a un artista como volviéndose loco en la poesía, en la pintura, y es algo como que llega de fuera de ti, y de una manera u otra lo seguimos conservando, aunque ya no le pongamos de nombre Euterpe y Melpómene y todas ellas, ¿no? Y bueno, tenemos varias expresiones artísticas, ¿no? Que sabemos que han sido creadas por mujeres como Camille Claudel, Frida Kahlo o Tina Modotti. En su tiempo fueron consideradas inferiores, fueron justo inferiorizadas sobre todo por sus esposos, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees cuáles eran los mecanismos sociales que llevaban a esta situación? Sí, el ejemplo ya como de la mujer, ya como una mujer a la que ponemos el nombre de musa, ya tiene como un montón de connotaciones, ¿no? La diferencia entre Frida y Camille Claudel es gigantesca realmente. Las dos van a tener como cosas en común, como los esposos famosos, ¿no? Frida tenía a Diego Rivera y Camille Claudel va a tener por otro lado a Rodin. Sin embargo, las dos tuvieron suertes bien diferentes, y que habla mucho de esta idea que tenemos de la musa. Frida fue una musa hasta cierto punto afortunada. Su obra fue valorada en su época, quizá nunca como la de Diego, y Camille no. Camille tuvo una vida muy dura, ¿no? Y mientras vemos a una Frida que logra como posicionarse, y que claro, ella lo hace siempre desde el lado de la mujer, ¿no? Ella, claro que la admiramos por ser una mujer que creó y que se estableció en un mundo gobernado por los hombres. Mientras que a Camille le costó mucho más trabajo. Ella, siendo amante de Rodin, Rodin nunca deja a la primera mujer, nunca reconoce esa relación, y se aprovecha de ella como en muchos aspectos, ¿no? Ella trabajó para él, lo ayudó a sacar sus obras más famosas, y al mismo tiempo como que lo idolatraba, y en el momento en el que Rodin la deja, ella sufre mucho y ya no se puede acomodar en un mundo de hombres, y claro, está loca. Lo que va a pasar es que Camille termina en un manicomio, encerrada, sin poder crear, considerada una loca histérica, porque eso le pasa a las mujeres, ¿no? Mientras que los hombres sí tienen a sus musas y pueden tener como estos arrebatos creadores. Podríamos pensar por ejemplo, en un Goya. Goya en los últimos años de su vida era enojón, estaba medio loco, no le gustaba hablar con nadie, nada más estaba sordo, pero lo vemos como un genio. Goya era un genio. Mientras que una Camille Claudel termina en un manicomio, sola, deprimida, y muere en el anonimato. Su tumba era una tumba anónima, se perdieron sus restos, y habla mucho de esta condición que le hemos dado a las mujeres, ¿no? Y tiene que ver con lo que decía Platón. Platón, para él, este arrebato de la musa era como una especie de locura. Y es una locura que le permitimos a los hombres, pero que en una mujer se veía mal. En una mujer volverte loca por estos arrebatos no era algo normal, y tenías muy probablemente la suerte de Camille Claudel, mientras que a los hombres les hemos permitido como esta serie de inspiraciones extrahumanas que incluso no solo se las permitimos, nos parecen necesarias, ¿no? Hay quien piensa que si no tienes como estos arrebatos y esta vida trágica y estas aventuras, no eres un gran artista. Y divide eso a los hombres y a las mujeres de una manera brutal. ¿Qué mecanismos existen? Realmente no lo sabemos. Esa otredad es una otredad rarísima. Simone de Beauvoir dice, es que las mujeres son el otro, pero son un otro muy raro. Porque claro, yo entiendo que otros me parezcan extraños porque son diferentes, porque llegaron después, porque son menos. Las mujeres no tenemos ninguna de esas condiciones. Hemos estado siempre aquí, somos más de la mitad del mundo. No hay nada que nos marque, que nos señale más que el hecho de ser mujer. Y esa otredad es paradójica. Bourdieu justamente va a hablar de esta paradoja de la otredad en este libro que se llama La dominación masculina, y va a decir, no podemos explicarnos, o no hay nada que nos ayude realmente a hacerlo. Claro que hay diferencias biológicas, hay diferencias físicas, pero la repartición de labores, la división entre los géneros,
es realmente un hábito mental, es algo que hemos ido creando a lo largo del tiempo y que a veces ya no lo ponemos en duda. Es justamente de esas cosas que a Bourdieu le apasiona, ¿no? Este hábitus que son cosas que damos por hecho y no las vamos a dividir. Y muchas veces nos imaginamos que tiene que ver con la casa, o quizá en la casa lo sufrimos como de primera mano, ¿no? El dividir las labores del hogar para las mujeres y los hombres no las hacen. Sin embargo, no empieza ahí. Es una cosa del Estado, de las instituciones, de un mundo y un orden que no podemos no solo no podemos derrocar, nos cuesta trabajo a veces cuestionarlo. Cuando nos damos cuenta, formamos parte de ese orden y de esas construcciones sin haberlo pensado antes. Hay una teórica de la historia del arte que se llama Linda Nochlin, y Linda tiene un libro que se llama ¿Por qué no ha habido más grandes mujeres artistas? Y la respuesta es muy complicada. No solamente tiene que ver con la inspiración y con los artistas y con el género, sino también tendríamos que empezar por preguntarnos a qué le llamamos arte. Tendríamos que también definir nuestra idea de arte, nuestra idea de artista, nuestra idea del genio, de la grandeza, del reconocimiento, y empezar desde la raíz a preguntarnos entonces por qué no hay grandes mujeres artistas. Y quizá la pregunta va mucho más allá del género. Hemos pensado en un cuadrado muy rígido y muy limitado qué es lo que hace el arte y qué es lo que hace un artista. Y las mujeres, realmente, si nos ponemos a ver su labor a lo largo de la historia, no tienen un papel menor. Sin embargo, justo no forman parte de la historia. Tendríamos que también preguntarnos qué es la historia. Y es gracias como a escuelas francesas como las de los Anales que empezamos a tener esta idea de la microhistoria y las otras historias que empiezan a ponerle atención a los otros jugadores de la historia, que no son solo los reyes y las guerras y los políticos y como estos grandes sucesos históricos. Así como cambiamos ya nuestra idea de historia, vamos a tener que cambiar nuestra historia de arte, nuestra idea de arte, para que podamos realmente reconocer lo que han hecho las mujeres a lo largo del tiempo, ¿no? Pues Sandra, se nos acabó el tiempo, pero te agradezco mucho esta entrevista. Muchas gracias, Pau. También tenemos algunas antimusas, como Simone de Beauvoir, Virginia Woolf o algunas también mexicanas, como Rosario Castellanos o Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Quieren saber más de ellas? Búsquenlas y conozcan sus historias. Tendremos a otra invitada más adelante, pero antes los invito a ver el siguiente video. En la obra El segundo sexo, la filósofa francesa Simone de Beauvoir declara: no se nace mujer, se llega a serlo. Ese libro, publicado en 1949, revolucionó al siglo XX. Muy pronto fue adoptado y estudiado por otras y otros que expandieron las ideas germinales con las que Beauvoir criticaba la discriminación por género. A partir de los años 60, el movimiento feminista gana terreno y busca demostrar que ni la naturaleza ni la sociedad deben determinar el destino de las mujeres. Durante esta época, las feministas francesas se rebelan contra la figura de la musa y optan por afirmarse como artistas y creadoras independientes. Sin embargo, la fuerte influencia de los medios audiovisuales como el cine y la televisión, predominantes durante el siglo pasado, provocó que la imposición de estándares femeninos tuviera más alcance e impacto que nunca. Se consolidan, por ejemplo, los estereotipos de la femme fatale, mujer seductora, vampiresa, capaz de llevar a la ruina al hombre que se cruce en su camino, y la mujer buena, la virgen, la madre, la santa, la esposa abnegada, que construye su bondad a partir de sacrificios, la que lo soporta todo. La mercadotecnia y la publicidad no dudan en explotar la figura femenina como un mecanismo de venta. Las nuevas musas son en realidad un premio para quien sea capaz de ofrecer más dinero, más autos, más lujos, y las mujeres mantienen el estatus de productos de consumo, obligadas a hacer lo que se espera de ellas, no lo que desean ser. Pero incluso en estos ámbitos, la moda y la publicidad comienzan a darse cambios. Cada vez más marcas toman como propia la misión de no encasillar a las mujeres en estereotipos imposibles y negativos de belleza. También, cada vez más, las y los consumidores marcan una diferencia pidiendo campañas incluyentes
que no contradigan la belleza dentro de la gran diversidad de formas y tipos de cuerpos. Estamos con la doctora Ángeles Corte, directora general de la CENADE en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con más de 30 años de experiencia. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, Paula. Doctora, en una sociedad tan llena de imposiciones para las mujeres, ¿por qué es tan importante decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras preferencias, sobre nuestro plan de vida, nuestro aspecto? ¿Por qué es importante decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro aspecto, sobre nuestro plan de vida, sobre nuestra construcción de felicidad? Yo te diría, antes que nada, hay que tener un sentido fundamental, y es que somos personas valiosas, con igual derecho que los hombres a pertenecer a este mundo, a participar del banquete de la vida, y desde ahí encontrar quiénes somos como personas. Es decir, lo que somos determina lo que hacemos. Si nosotros hacemos mil cosas, creemos que nos liberamos haciendo determinadas cosas que simplemente nos comparan con los hombres, eso no es una solución. Es parte del proceso, pero no es una solución. El entendimiento profundo de que somos mujeres con una radical dignidad humana, con un valor incondicional que nadie puede cuestionar, y desde ahí mirar lo que los horizontes de la vida me ofrecen en términos de oportunidades, en términos de superación, es fundamental para cualquier ser humano, para cualquier mujer que pretenda vivir desde su propia dignidad. Es decir, la dignidad y el sentido de mi vida los encuentro adentro, no están afuera. Una vez que entiendo que soy esa persona valiosa, incondicionalmente valiosa, y que tengo los mismos derechos que todas y todos, y que me planteo mi vida como una oportunidad de superarme, pero también de exigir mis derechos. También de decir, yo aquí tengo una oportunidad, yo tengo derecho a estudiar, yo tengo derecho a crecer, yo tengo derecho a casarme si quiero o a no casarme si no quiero. No sé si me explico. Derivado del hecho que me entiendo de una manera absoluta como una persona con dignidad y por lo tanto con derecho a decidir mi propia vida en términos de lo que yo quiera. Así de sencillo. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Cómo ves el papel de la mujer en los próximos años? Enfrentamos un gran problema, y el gran problema es que la igualdad de las mujeres se ha plantado siempre entre igualdad entre hombres y mujeres. Es decir, la construcción de la igualdad que hemos buscado es en función de que tengamos lo mismo que los hombres. Y esto es un gran error. La igualdad consiste en que yo tengo igual derecho a acceder a mis derechos, a mi plenitud de vida, como el hombre tiene derecho a acceder a su plenitud de vida. Es decir, puede ser que comparándome y pensando que somos iguales porque hacemos lo mismo, en vez de ser iguales, seamos más desiguales. Entonces, el punto fundamental es exigir aquello que requerimos, igual que los hombres, pero en función del derecho que aquello que exige supone, y no en función de que la feminidad sea igual a masculinidad y entonces está bien. Yo no necesito por qué tener las mismas condiciones que un hombre. Lo que yo necesito es tener el mismo acceso a los derechos que los hombres, para entonces poder acceder yo desde mi feminidad a aquel concepto que quiero conseguir. En este sentido, me parece que enfrentamos un gran reto porque, como lo dicen especialistas como Alda Facio, por ejemplo, hemos reducido la igualdad a compararnos con los hombres. Y ahí no está la igualdad. Si no vamos encontrando la igualdad desde un exigir y demandar y además actualizar el acceso a nuestros derechos, el derecho a la vida, a la felicidad, al trabajo, a la cultura, al descanso, a contraer matrimonio, no, se explica todos nuestros derechos, los derechos humanos, 32 son reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? El derecho a tener derechos, las mujeres como sujetas titulares de derechos, entonces el camino de la igualdad
no sé si realmente es un camino que nos lleve a un empoderamiento de las mujeres. El término empoderamiento causa mucha crisis porque es como, ahora ya tenemos más poder y vamos a golpear a los hombres. No, no, no. Empoderamiento no quiere decir eso. Empoderamiento quiere decir que yo tenga la posibilidad, la capacidad y el poder de decidir en mi vida lo que he determinado que quiero vivir en mi vida. Una mujer empoderada puede decidir cuántos hijos quiere tener. Una mujer empoderada puede decidir si se quiere casar o no. Una mujer empoderada debe poder decidir qué es lo que quiere estudiar. No sé si me explico. O sea, empoderada hace referencia al poder a tener la fuerza y el sustento para poder determinarme como una persona con dignidad. ¿Qué movimientos han surgido en los últimos años que propongan el bienestar de la mujer? Sí, bueno, el movimiento feminista ha tenido un papel sumamente importante. El problema es que el movimiento feminista tiene 23 vertientes, ¿no? El feminismo de la igualdad, el feminismo radical, el feminismo ecológico, pero finalmente el feminismo como tal nos lleva a reivindicar los derechos humanos de las mujeres. Yo te diría que los grandes pasos en los últimos 20 años ha sido, por ejemplo, el reconocimiento de los derechos de las mujeres indígenas, mujeres y niñas indígenas, el reconocimiento de los derechos de las mujeres migrantes. No es lo mismo los derechos de un hombre migrante que una mujer migrante. La problemática que enfrentan es radicalmente distinta. Un hombre migrante no tiene, por ejemplo, tanto riesgo de ser violado o de ser secuestrado para trata de personas, ¿no? Cosa que sí sucede con las mujeres. O las mujeres con una discapacidad. La consideración de las exigencias específicas de las mujeres con discapacidad, eso es algo que es resultado de la reflexión de los últimos 20 años. Me parece a mí que queda todavía pendiente el derecho de las mujeres que somos lesbianas, porque ha habido un gran apoyo a el movimiento gay, pero sobre todo a la parte de los gays como tal, de los hombres homosexuales. Sin embargo, los derechos de las mujeres lesbianas no están igualmente reconocidos. Es decir, la agenda gay no necesariamente es la agenda lesbiana, ¿no? Y entonces las mujeres lesbianas todavía hoy sufrimos grandes exclusiones, pérdidas de trabajo. Por ejemplo, no estamos registradas en la medición de la INEGI, ¿no? Cosa que sí registra en el caso de los hombres homosexuales. Entonces, todavía hoy el reconocimiento de nuestra orientación sexual en términos de sociedad y de ser ciudadanas queda pendiente. Durante siglos, la idea de las musas como inspiradoras de los hombres ha relegado a muchas mujeres a desconfiar de su propio genio. Hasta hace muy poco, medios o editoriales seguían refiriéndose cuando hablaban de la gran escritora mexicana, Elena Garro, como la esposa de Octavio Paz. Ha sido un largo camino el que se ha tenido que recorrer para ocupar un lugar con nuestro nombre y por nuestros méritos. El concepto de musas quizá en su momento inspiró muchas poesías, pero también contribuyó a poner estándares irreales no solo al cuerpo femenino. Condicionó a muchas generaciones de mujeres a perseguir rasgos de personalidad descritos como ideales y a considerar negativos a aquellos que no cuadraban con ese ideal. Si queremos una sociedad más justa, más igualitaria, es tiempo de olvidarse de las musas y aceptarnos y querernos como somos, de cuestionar cualquier imposición que dicte cómo debe ser nuestro cuerpo o nuestra forma de ser, de cuestionar cualquier espacio que no sea igualitario o que pretenda alimentar nuestras capacidades. Para nosotras es tiempo de abrazar y defender el papel protagónico de nuestras vidas y de nuestra historia. Ese que durante tanto tiempo se negó a muchas otras. Es la propuesta, claro, para una vida saludable, tanto de hombres como de mujeres. Gracias por acompañarnos en este programa. Cuéntanos a qué mujeres admiras y por qué. Escríbenos en nuestras redes sociales. Vamos a ver a continuación uno de esos casos que inspiran. Personas que con su actuar y su decisión hacen avanzar hacia mejores condiciones de vida. Maestros.